¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Con este video le vamos a dar inicio al curso de razones trigonométricas y pues para hablar de las razones trigonométricas y comprenderlas, pues primero la idea es que comprendas qué son las razones trigonométricas. ¿Listos? Primero que todo, las razones trigonométricas están dadas para los triángulos rectángulos. Entonces aquí en este tema vamos a hablar solamente de triángulos rectángulos. Acuérdate que un triángulo rectángulo es cualquier triángulo, cualquier figura de tres lados, pero que tenga un ángulo recto. En este caso, acuérdate que el ángulo recto se marca así como con un cuadradito en esa esquina, que quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas solamente se trabajan en triángulos rectángulos. ¿Listos? Algo importante que tú ya debes recordar. Acuérdate que en cualquier triángulo rectángulo los lados tienen unos nombres que debemos recordar, ¿no? Primero que todo, este que es el lado más largo del triángulo, siempre en un triángulo rectángulo hay un lado que es más largo que los otros dos, que siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto. En este caso, ese lado se llama hipotenusa. Sí, así se llama el lado más largo. Y los otros dos lados, ¿cómo se llaman? Se llaman catetos. Sí, así se llaman los lados de cualquier triángulo rectángulo. Ahora, para introducirnos al concepto de razones trigonométricas, vamos a hablar de cualquier ángulo. ¿Para qué? Vamos a seleccionar cualquiera de los ángulos agudos. Entonces, el ángulo recto no se utiliza, pues porque ya, para utilizar razones trigonométricas es un triángulo rectángulo. De lo otro que vamos a hablar es de alguno de los dos ángulos agudos. Entonces, siempre las razones trigonométricas trabajan con ángulos agudos. Mira que aquí hay un ángulo agudo. Acuérdate que un ángulo agudo es uno que mide menos de 90 grados. Y aquí tenemos otro ángulo agudo. Por ejemplo, a ese ángulo agudo le voy a llamar alfa. ¿Sí? ¿Por qué marqué un ángulo agudo? Yo hubiera podido marcar este. ¿Sí? Porque pues dependiendo del ángulo que yo seleccione, estos catetos pues ya se les va a agregar algo más al nombre. Obviamente la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, pero como yo seleccioné porque yo quise, si hubiera querido este otro, no importa. Como yo estoy mirando este ángulo que no sé cuánto medirá, pero dije voy a seleccionar ese ángulo, si miramos con respecto a este ángulo, este cateto está pegado a ese ángulo y este otro cateto está lejano a ese ángulo, está al otro lado, está opuesto. Por eso, si observamos el ángulo alfa, este se llamaría el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está al otro lado y este cateto está ahí pegadito al ángulo, entonces se llama el cateto adyacente. Ahora sí podemos empezar a hablar de razones trigonométricas. Acuérdate que tú ya debiste haber visto el tema de razones y proporciones. ¿Qué es una razón? Es una relación entre dos valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros relacionamos esos lados, que bueno, a la hipotenusa, para no estar escribiendo siempre hipotenusa, le vamos a llamar H, al cateto adyacente le vamos a llamar CA y al cateto opuesto le vamos a llamar CO. ¿Sí? Como para no estar escribiendo en todo lado cateto opuesto, sino CO ya se sabe que es cateto opuesto. ¿Listos? Si nosotros hacemos relaciones o razones entre dos, porque una razón es una relación entre dos cantidades, sí, que acuérdate que una razón se escribe en forma de división, ¿sí? Algo dividido en algo. Si nosotros hacemos razones entre los lados, solamente se pueden hacer 6 razones. ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, 6 divisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Esa sería una razón entre dos lados. Pero las vamos a escribir en un orden en el que tú ya te las debes empezar a aprender. Entonces empecemos con la primera razón. La primera razón sería que yo puedo dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si nosotros estamos pensando, hagamos otra diferente. Otra diferente, por ejemplo, yo puedo dividir el cateto adyacente también entre la hipotenusa. Otra diferente, por ejemplo, podemos dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sí, observa que estoy haciendo diferentes razones utilizando los lados. Ahora, hay otras 3 que podemos hacer que son lo contrario de estas. Por ejemplo, mira que aquí yo dividí el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero yo podría decir, no, yo quiero dividir aparte. Más bien, por ejemplo, divido hipotenusa entre cateto opuesto. O en lugar de decir cateto adyacente lo divido entre la hipotenusa, puedo decir, no, mejor divido la hipotenusa entre el cateto adyacente. O hacer lo contrario que esta, en lugar de cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, hacerlo al contrario, cateto adyacente dividido
entre cateto opuesto. Y si tú observas, estas son las únicas 6 razones que podemos hacer relacionando los lados de un triángulo, ¿sí? No puedo hacer más divisiones que sean diferentes. Puedes pausar el video, observar un ratico y verás que no podemos hacer otras divisiones diferentes. Algo importante, como solamente hay 6, a esas 6 razones se les dio un nombre dependiendo, en este caso, del ángulo que estamos seleccionando. A esas razones se les llamó de la siguiente forma. La división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le llamó el seno del ángulo que estamos mirando, del ángulo alfa. A la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa se le llamó el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Se llamó seno, pero se escribe sen del ángulo alfa. Coseno, pero se escribe cos del ángulo alfa. La siguiente se le llamó tangente del ángulo alfa. A la que es opuesta a la tangente se le llamó cotangente del ángulo alfa, ¿sí? Cotangente. A la que es opuesta al coseno, lo contrario del coseno, se le llamó secante del ángulo alfa. Y a la última se le llamó cosecante del ángulo alfa, ¿sí? Esas son las 6 razones que existen. Algo importante que vamos a ver ahora en un ejercicio que te tengo aquí, que son estos 3. Voy a utilizar, bueno, a esos 3 ángulos yo les marqué un ángulo, sí, un ángulo agudo, que es este ángulo de ahí. Mira que en los 3 triángulos el ángulo mide exactamente igual. Si nosotros cogemos nuestro transportador o graduador, no sé cómo le dirán en tu país, si medimos este ángulo, ¿sí? Este ángulo que yo lo marqué de 30, verifiquemos que sí mide 30 grados. Ponemos nuestro graduador ahí en la mitad y efectivamente mide 30 grados. 10, 20 y 30. Bueno, está un poquito mal, ahí más o menos un poquito más abajo. Mide 30 grados, ¿sí? Este otro triángulo, en este triángulo mide también el ángulo, este ángulo mide 10, 20 y 30 grados. Y en el último también mide 10, 20 y aquí se proyecta hacia el ángulo para que veamos y observemos bien que esos ángulos miden 30 grados. Tú puedes hacer el dibujito de cualquier triángulo de cualquier tamaño que mida 30 grados, es un ángulo agudo, y que sea triángulo rectángulo, y siempre va a suceder lo mismo. Mira que como aquí marcamos el ángulo de 30 grados, recuerda cómo se llama este lado, se llama hipotenusa, que es el lado más largo en este triángulo, este lado también se llama hipotenusa, en este triángulo este lado se llama hipotenusa. El otro lado al que yo le escribí su medida es este que si observamos, este es un cateto, pero es el cateto que está al otro lado, entonces este lado se llamaría cateto opuesto, lo mismo aquí, este lado se llamaría cateto opuesto y este lado se llamaría cateto opuesto. Yo seleccioné solamente 2 lados, hipotenusa y cateto opuesto. Si nos devolvemos aquí a mirar las razones, ¿cuál razón sería la que yo estoy utilizando? O sea, ¿cuál razón utilizaría cateto opuesto e hipotenusa? Solamente estas 2, cateto opuesto e hipotenusa, ¿sí? En la calculadora, si tú coges tu calculadora científica, verás que solamente dice seno, coseno y tangente. La cotangente, la secante y la cosecante no están. ¿Por qué? Pues porque como son opuestas, pues simplemente se puede hacer una cuenta que más adelante vamos a ver y se pueden encontrar. En la calculadora solamente trabajamos seno, coseno o tangente. Entonces, si nosotros observamos de esas, la única razón que tiene el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Voy a escribirla por acá. Acordémonos que seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de cualquier ángulo agudo, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos el seno de cualquiera de estos 3 triángulos, observaremos lo siguiente, mira. El seno del ángulo, que en este caso es el ángulo de 30 grados, el seno del ángulo de 30 grados, escribamos de una vez 30 grados, es igual a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este triángulo mide 5 y la hipotenusa en este triángulo mide 10. ¿Cuánto es 5 dividido en 10? Si simplificamos, quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. O sea que en este triángulo el seno de 30 grados es 1/2. Hagamos lo mismo con el otro triángulo. En este caso, nuevamente, el seno del ángulo de 30 grados, ¿cuánto mide? Es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto que mide 3 sobre la hipotenusa que mide 6. Y si simplificamos, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2.
O sea que el seno de 30 grados es 1/2. Recuerda lo que te decía, si quieres tú, coge un papel, haz un triángulo, el que sea, con las medidas que sea, pero que este ángulo mida 30 grados y que sea rectángulo, un triángulo rectángulo, y verás que siempre va a suceder eso, lo mismo que sucede con la última. Te invito a que tú practiques. ¿Cuánto vale el seno de 30? Pues entonces el seno de 30 en este otro ángulo, en este otro triángulo, perdón, igual siempre va a ser el cateto opuesto, que en este caso mide 2, sobre la hipotenusa, que en este caso mide 4. Si simplificamos, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno de 30 también mide 1/2. ¿Este ejercicio para qué lo hice? Para que tú comprendas que las razones trigonométricas no dependen de qué tan grande sea el triángulo. De lo que dependen es del ángulo, ¿sí? Mira que sin importar la medida de los lados, como trabajé en todos con el ángulo de 30 grados, siempre el seno de ese ángulo me dio 1/2, que acuérdate que 1/2 es 0,5. Ahora te invito a que cojas tu calculadora y escribas seno de 30 grados igual y verás que te va a dar 0,5. O sea, el seno de 30 grados siempre mide 0,5. Igual sucede con todos los ángulos, siempre tienen un valor exacto, que esa es la cuenta que hace la calculadora. Ya recordando o conociendo eso, que las razones trigonométricas dependen es del ángulo, vamos a hacer este ejercicio. Tú ya sabes que el seno de 30, ya sabes cuánto vale, ¿no? Te invito a que pienses un poquito. En esta ecuación, ¿cuánto valdría la x? ¿Para qué? Ya sabes, ¿no? El seno de 30, ¿cuánto es? 1/2. Aquí una cuenta fácil que podemos hacer para hallar este valor, que para eso es para lo que se utilizan las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan, por ejemplo, para encontrar la medida de alguno de los lados del triángulo, o también se utilizan para hallar los ángulos de un triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, tú ya sabes que el seno de 30 es ¿cuánto? Es 1/2. Te lo tienes que ir aprendiendo. Si ya sabemos que aquí dice 1/2 es igual a ¿cuánto? Entonces, podríamos hacer esa cuenta de varias formas. Yo lo voy a escribir aquí. Mira que 1/2, sí, porque aquí dice seno de 30, que eso es 1/2, es igual a 10 sobre x. Acuérdate que esto ya se llama una proporción. En una proporción los extremos deben ser igual a los medios. Entonces, si aquí multiplico 2 por 10 es 20, al multiplicar estos dos también me tiene que dar 20. ¿Cuál número está aquí? La x tiene que valer 20. ¿Por qué? Pues porque si yo aquí pongo 20 y simplifico, eso me va a dar 1/2. Siempre tiene que dar 1/2, ¿sí? Obviamente aquí podríamos decir no, más bien la x la paso para el otro lado, el seno lo paso a dividir, hago las operaciones y me da 1/2. Sí, de cualquier forma, lo importante es que recuerdes que el seno de 30 es 1/2. Entonces, aquí para que dé 1/2, ¿qué valor debería ir arriba? Te invito a que lo hagas, a que pauses el video, y el valor que debería estar aquí, o sea, si en un triángulo en el que el ángulo mide 30 grados y el cateto opuesto mide 10, lo que sea 10 centímetros, 10 metros, ¿cuánto debería valer la hipotenusa? Sí, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa, debería valer 20, ¿sí? Tú puedes hacer el dibujo. Si tú dibujas un triángulo rectángulo en el que un ángulo mida 30 grados y el cateto opuesto mida 10, lo que sea, ya deberías ver que en ese triángulo, supongamos 10 centímetros, en ese triángulo la hipotenusa va a medir 20. Aquí también podemos hacer ese ejercicio. Si nosotros reemplazamos el seno de 30 por el número 1/2, porque es lo mismo, seno de 30 es 1/2, entonces aquí quedaría x sobre 24. ¿Cuál número debería estar en lugar de la x? Pues simplemente hacemos la operación. 1 por 24 es 24, o sea que estos dos también deberían dar 24. 2 por algo que dé 24, la x debe valer 12. Ahora, sin importar el ángulo, podemos hacer lo mismo con el coseno de 60. El coseno de 60 mide también 1/2, ¿sí? Lo podrías hacer en el dibujo. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, vamos a practicar. Otro número para que te aprendas, el seno de 30 mide 1/2 o es 1/2 y el coseno de 60 también es 1/2. Entonces, te invito a que encuentres estos dos valores, ¿sí? A que encuentres cuánto valdría la x, a que encuentres cuánto valdría la x ahí. Pausa el video y la respuesta te la voy a decir
inmediatamente. En este caso, el coseno de 60 también vale 1/2, entonces para que esto sea 1/2, aquí debería estar el número 6, porque 3 dividido en 6, al simplificarlo, da 1/2. Aquí, el coseno de 60 también es 1/2, entonces aquí ¿cuánto debe valer este número? Debe valer 7. ¿Por qué? Porque si simplificamos 7 y 14 nos daría 1/2. Vuelvo a decirte que esto simplemente es como para hacerte comprender que las razones no dependen de qué tan grande es el triángulo, sino dependen es del ángulo. ¿Listos? Entonces ya vamos al último ejercicio, ¿sí? Y quiero que con este triángulo tú escribas cuánto vale el seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa, la cotangente, la secante y la cosecante del ángulo alfa. Para eso que necesitamos lo que te dije al comienzo, el seno, que te lo tienes que ir aprendiendo. Más adelante te voy a dejar un video para que te aprendas que el seno cateto opuesto sobre hipotenusa, que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Eso yo ya me lo sé porque lo he practicado mucho y tú te lo tienes que aprender. Con este triángulo, ¿cómo haríamos para encontrar las razones trigonométricas para el ángulo alfa? El ángulo alfa está aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Primero lo que debemos hacer es ponerle los nombrecitos al triángulo. ¿Cuáles son los nombres? Dependiendo de este ángulo, porque aquí vamos a hallar es las razones para ese ángulo alfa. Este que es el lado más largo se llama hipotenusa, este que está al frente se llama cateto opuesto y este que está pegadito se llama cateto adyacente. Acuérdate que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí ¿cómo hacemos? Pues ponemos el cateto opuesto arriba y la hipotenusa abajo. Cateto opuesto que es 6 sobre hipotenusa que es 10. Mira que en este caso no me da 1/2. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo alfa no es de 30 grados, es otro ángulo, ¿sí? No importa, por ahora decimos que es el ángulo alfa, ¿sí? Para el ángulo de 30 grados es en el que siempre va a dar 1/2, el seno, ¿sí? En este caso, como esto no da 1/2, porque si simplificamos da 3/5, eso quiere decir que el ángulo alfa no es de 30 grados. Ya sabremos que pues es más. Bueno, el coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente que mide 8 sobre la hipotenusa que mide 10. Te invito a que pauses el video, escribas a qué es igual la tangente, cotangente, secante y cosecante y la respuesta te la voy a decir inmediatamente. Bueno, la tangente, acuérdate que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto que es 6 sobre cateto adyacente que es 8. Y ahí tenemos la tangente para el ángulo alfa. Aquí, la cotangente sería lo contrario de la tangente, o sea, si aquí dice 6 sobre 8, pues aquí va a decir 8 sobre 6. La secante es lo contrario del coseno, ya son cosas que te tienes que ir aprendiendo. Como este era 8 sobre 10, entonces la secante será 10 sobre 8. Y la cosecante es lo contrario del seno, entonces si aquí decía 6 sobre 10, aquí va a decir 10 sobre 6. Todos estos valores los podemos simplificar y los debemos simplificar, ¿sí? Para que nos dé un valor más reducido, más simplificado, obviamente. Con esto terminamos la introducción a razones trigonométricas. Ya más adelante vamos a hacer solamente ejercicios. Espero que te haya gustado mi forma de explicar, que hayas comprendido qué son las razones y, mejor dicho, te voy a dar un resumen. ¿Qué son las razones? Son relaciones entre dos lados. Mira que aquí estábamos relacionando dos lados, dos lados, dos lados. Además, lo otro importante es que las razones no dependen de qué tan grande es el triángulo, sino del ángulo que estemos mirando. Van a cambiar dependiendo del ángulo que estemos mirando. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo otros videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras que seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.